¿Qué tal, estudiantes de nuestro ciclo verano? Reciban los saludos muy cordiales de nuestro Colegio Basili. Darles la bienvenida a nuestro ciclo verano 2021. Importante pues seguir preparándose, seguir fortaleciendo sus conocimientos. Saber que esta sociedad sigue atravesando por esta pandemia que nos deja muchas lecciones, ¿no? Seguir cuidándonos, cuidar a nuestras familias, seguir los protocolos de lavado de manos, uso de mascarilla, ¿no? Y bueno, también a la vez saludar y dar la bienvenida a nuestro ciclo verano 2021. Mi nombre es el profesor Oscar Cangalaya Polo. Van a llevar conmigo el curso de personal social. La clase está dirigida para los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Vamos a reforzar algunos tópicos y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de prosperidad falaz o llamado también el bonguanero, ¿no? Hay que recordar que hubo un tiempo donde nuestra patria, por la venta del excremento de las aves guaneras, recibió grandes ingresos económicos. Muchos historiadores dicen que el Perú en esta época pudo ser una potencia del mundo, como lo es hoy China, Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, la decisión de malas autoridades en el gobierno, como también lo sucede hoy en día, ¿no? Hizo pues que el Perú llegue a un caos, ¿no? Y el dinero se malgaste, sea mal distribuido. Por eso hoy en día, casi como hoy, ¿no? Como hoy que pues las cosas también van para intereses personales y no de nuestra población. Vamos a ver, chicos. Bien, la era del guano, prosperidad falaz. Vamos a partir porque, porque se le conoce prosperidad falaz, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes, mira, ven, como trabajadores, pues, eh, mira, ven, ¿dónde podemos encontrar esto? Alguien de repente de visita, ¿no? O ha paseado por aquí, por la zona de Paracas, Pisco, ¿no? Ahí vamos a encontrar pues a las llamadas eh, las aves guaneras, ¿no? Vamos a partir por la terminología. El historiador Jorge Basadres va a denominar a esta época eh, prosperidad falaz. ¿Y por qué denominó Jorge Basadres a este periodo de la República prosperidad falaz? ¿Por qué? Vamos a ir definiendo términos. Prosperidad, ¿qué viene a ser? Prosperidad viene a ser el término, o si buscas en el diccionario, bonanza. Pues. Entonces, Basadre domina así, ¿por qué? Porque en este tiempo, año 1900, hubo prosperidad. Quiere decir que por la venta de este excremento, que era muy preciado en el mundo, hubo grandes ingresos económicos, llegó al Estado peruano. Pero fue falaz viene a ser mentira. ¿Por qué? Porque este dinero no se vio reflejado, pues, vamos a decir, en que el Perú crezca económicamente, mejore sus pobladores, ¿no? Por eso que Jorge Basadre denominó a esta época prosperidad falaz. Hubo bonanza, pero fue mentira, fue falso, ¿no? Eh, yo preguntaría aquí a los estudiantes de este ciclo, si tú fueras presidente de esta época,
¿dónde invertirías? ¿Cuál sería, pues, lo principal en invertir con grandes ingresos económicos por la venta de este excremento de las aves guaneras? Muchos dirían, pues, en parques, jardines. No, es lo que hizo. Vamos a conocer ahora a los que gobernaron en ese tiempo, que fueron dos, Ramón Castilla y Rufino Echenique. Castilla gobernó 2 veces en este periodo, tuvo 2 gobiernos, y Rufino Echenique. No, vamos a conocer qué hicieron con el ingreso de esto. Te puedo decir de que lo primordial, si uno fuera presidente en un país, para que mejore, tiene que invertir en 3 aspectos importantes: educación, salud, vivienda. Aspectos trascendentales. Profesor, pero yo requiero un parque, son secundarios. Eso viene después. No, sin embargo, esto fue al revés. No, y lo vamos a conocer ahora. Muy bien, ahí tenemos, entonces vamos a ir definiendo como prosperidad 1845 a 1868, esta época se dio. Es el periodo donde el Estado peruano y los grupos de poder del Perú, comerciantes, el clero también estuvo, terratenientes, son dueños de grandes extensiones de tierras, obtuvieron grandes ingresos económicos mediante el comercio del guano, pero que no fueron invertidos para desarrollar un aparato productivo, ¿no?, para nuestra sociedad. Profesor, vamos a preguntarnos, ¿y por qué era tan preciado en este tiempo el excremento? Profesor, ¿un excremento se vende? Ah, ya, muy buen dato, chicos. ¿Sabes qué? En este tiempo, en Europa, que eran los principales compradores, Europa se desarrollaba la llamada revolución industrial en Europa. ¿Así? ¿En qué país, profesor? Específicamente, ¿sabes dónde? En el país de Inglaterra. Los ingleses estaban desarrollando, pues, un boom en el mundo, la llamada, es decir, la creación de máquinas. Quiere decir, mientras aquí en el Perú, pues, se tejía a mano y un poblador podía tejer en una semana de repente 2 chompas, en minutos, en horas, en Europa, en Inglaterra, habían máquinas de tejer, digamos, ¿no?, que tejían, pues, producción en serie. Ponte en una hora podían sacar 100 chompas, ¿no? Un ejemplo. Entonces, era un boom esto en el mundo. Profesor, ¿y por qué querían los ingleses este excremento? ¿Por qué era tan válido? Mira, en este tiempo hubo científicos que vinieron a explorar, ¿no?, tanto de Inglaterra, de España. Vinieron aquí al Perú a constatar cuán importante era este excremento. ¿Para qué servía este excremento? ¿Sabes para qué servía? Para fertilizar las tierras. Era un fertilizante. En el mundo habían 2 zonas importantes donde había este recurso natural. En las islas de Chincha, en Pisco, y en la zona de Madagascar, en África. Profesor, ¿y por qué no fueron allá a Madagascar? También lo investigaron, pero dice que los científicos que empezaron a hacer investigaciones indican que el excremento de estas aves aquí en nuestro territorio tenía mayor producción para poder fertilizar tierras, y eso les interesaba, pues, a los ingleses, ¿no? Por lo que estuvieron, pues, interesados en nuestro producto. Interesante. ¿Y los ingleses para qué querían Europa? Lo querían para fertilizar sus tierras.
¿no? Necesitaban de alimentar, pues, a los obreros y necesitaban, pues, sus tierras eran improductivas, necesitaban este recurso para poder cultivar y alimentar, pues, a miles de obreros. Entonces, ahí tenemos, pues, la importancia, entonces vas entendiendo un poco más, ¿no? Muy bien, ahí tenemos esto. Había una casa que era intermediario entre el Estado peruano y los que repartían en Europa el guano. Esta casa fue de la familia de Antonio Hicks, una casa inglesa que repartía el guano que salía del Perú, llegaba a esta casa por medio, pues, de los ferrocarriles, y esta casa se encargaba de repartir el guano en Europa. A eso se llamó, pues, el sistema de consignación, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahí tenemos, pues, los gobernantes. Vamos a estudiar principalmente a los gobiernos de Castilla y Rufino Echenique. Características importantes. Vamos a ver esto de acá, mira. La venta del guano se dio, pues, mediante el sistema llamado de consignación. ¿Qué significa la llamada consignación? El Perú entregaba toneladas de guano a esta casa. ¿Y por qué fue criticado? Porque el gobierno peruano debió ser la venta directa y no, pues, un intermediario. La consignación viene a ser un intermediario. Cuando hay un intermediario, pues ya las ganancias disminuyen. Mira, ¿en qué fueron invertidos los gastos? Mira, a ver. Se invirtió más en estos dos puntos, mira, a ver. Si esa es la suma, ya va a llegar a un 100%. ¿Y dónde se invirtió más? Mira, en la burocracia civil y la burocracia militar, quiere decir en la burocracia estatal. ¿Por qué la burocracia? Viene a ser a empleados, funcionarios que trabajan para el Estado. Ahí se invirtió más. ¿Qué más se invirtió? En ferrocarriles también fue un aspecto, mira, donde se dio mayor porcentaje para que, pues, se transporte el guano, ¿no? Y pago, mira, pagos a quién, a extranjeros, a los peruanos que habían luchado por la independencia. No se invirtió por eso que Basadre lo llama prosperidad falaz. Porque ya te dije, muchos coinciden que se debe invertir pilares: educación, salud, alimentación, vivienda, pilares para que una sociedad mejore y avance. ¿No? Muy bien. Seguimos. Hubo sistemas, ¿no? El primero fue el de arrendamiento. El Estado arrienda en las principales islas, es decir, alquila, ¿no? Sistema de explotación. Y el otro, consignación. Eso es lo que te decía, ¿no? Intermediarios. Y uno fue la Casa Hicks. Aquí va a aparecer también a nivel cultural. Se desarrolla una corriente literaria llamada el romanticismo, ¿no? Ahí tenemos a Ricardo Palma, ¿no? Y otros personajes de la época. Tenemos entonces, llega el primer gobierno de Ramón Castilla. Él va a elaborar el primer presupuesto nacional. Todo presidente que ingresa, pues, es como hoy en día, ¿no? El presidente que ingresa, pues, elabora un presupuesto anual, ¿no? Entonces, Ramón Castilla es considerado como el que elaboró el primer presupuesto nacional económico, ¿no? Con lo que había ingresado, pero lo elaboró mal, ¿no? Porque no destinó para aspectos esenciales, ¿no? Ahí tenemos, mira, su primer gobierno, en 1845 a 1851. Primer presupuesto nacional, realizó, pues, la explotación del bono a través de la consignación, es decir, hubo un intermediario que era la Casa Hicks, ya te expliqué.
En su gobierno va a decretar la ley de consolidación. Lo decreta en su gobierno, pero lo ejecuta un gobernante después, que fue Rufino Echenique. Profesor, ¿qué era la ley de consolidación? Esta ley que aquí se decreta, pero se pone en práctica en otro gobierno, esta ley fue un escándalo. Como él era militar, a los que habían luchado por la independencia, recuerda que nosotros no luchamos contra España para liberarnos de los españoles, a los que habían luchado, a los militares, se les tuvo que pagar una indemnización con el ingreso de la venta del guano. Se pagó a cada militar que había luchado, por eso que el Perú tuvo dos deudas, deuda interna y deuda externa. La interna, te explico, a los militares que habían luchado por la independencia se les tuvo que pagar. Y la externa fue los préstamos que el Perú tiene, que tuvo con algunos países para una inversión pública. Imagínate. ¿No? Ahí tenemos, colocó una notera burocracia, es decir, funcionarios, ¿no? Había secretarias, había la secretaria del presidente, una serie de funcionarios que pues hizo que el Perú hoy tenga eso, ¿no? Cuando tú haces un trámite, vas al hospital y haces un trámite en salud, por ejemplo, tienes que llamar, tienes que hacer cola, eso se llama burocracia. Una serie de pasos que la gente no quiere eso. Debe ser directo. Muy bien. ¿Qué más tenemos en su gobierno? En su primer gobierno va a darse la ley de inmigración china. Se explota a los chinos colíes. Mira, ahí tenemos, ¿no? En las principales haciendas algodoneras, ¿no? Los chinos fueron explotados y hoy en día los chinos son los que explotan a nuestros peruanos, ¿no? Los chifas. En este año llegó una migración. Ahora, a Ramón Castilla también se le conoce como el liberador de los negros, ¿no? Y en algunas láminas parece, pero no es cierto. Castilla fue muy astuto. Para ganarse la población, dio libertad a los negros. ¿Para qué? Para ganar fidelidad de sus votantes, porque él va a llegar a una segunda elección donde va a ganar, pues, y va a gobernar por segunda vez. Libera a los negros, pero explota a los chinos, ¿no? O sea, cambia de mano de obra. Eso es importante entenderlo, ¿ya? ¿Qué más? Va a construir el primer ferrocarril Lima-Callao, ¿no? También pues compra o establece el primer buque a vapor Rimac, dotó a nuestro ejército y armamento con el ingreso del guano. A nivel educativo, primer reglamento de instrucción pública, ¿no? Los colegios de la época, San Carlos y el Colegio Guadalupe, primer telar mecánico y la fábrica de papel, primer telégrafo de América y servicio de correo, ¿no? Que hoy es el Serpos. Y todo eso fue con la venta del guano. Terminó su gobierno y ingresa otro segundo gobernante que va a ser Rufino Echenique. Rufino Echenique, aquí se le va a hacer el escándalo. ¿Qué vamos a conocer de Echenique? Gobernó de 1851 al 55. Va a construir el ferrocarril Tacna-Arica. Recuerda que Castilla fue Lima-Callao. Este señor va a favorecer la inmigración de alemanes. Este es un caso donde tengo que detenerme. Echenique decía pues que el Perú tiene que nutrirse de una raza superior a la nuestra. Él se le consideró como un gran discriminador. Él favoreció a los alemanes diciendo de que los alemanes tienen que tener aquí una zona y debemos aprender de ellos. Esta raza va a mejorar, ¿no? Hoy en día
hay una zona donde Echenique favoreció y es la zona de Posuso, ¿no? En la selva central. Hay una migración alemana donde pues, tú puedes ir y ves sus costumbres, ¿no? Es una zona donde en este tiempo Echenique lo favoreció, indicando de que es la raza blanca superior a la nuestra. Cuestionable la época. Otro aspecto fue lo que materializó, mira, el escándalo de la connotación que Castilla había promulgado, y aquí Echenique va a pagar, bueno, se promulgó, entonces Echenique lo materializó. Entonces a esto se le llamó el escándalo de la consolidación de la ley de la deuda interna. En su gobierno va a hacer un tratado llamado el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, ¿no? Con Brasil, ¿no? Aquí tenemos el trapecio amazónico, donde pues va a dar salida a Brasil, ¿no? Principales aspectos de Echenique. Echenique va a llegar a un caos porque la población va a decir, oye, pero ¿por qué se están pagando estos militares? Entonces, eso va a llevarlo. ¿Y quién va a entre los propios peruanos nos esperamos peleando, ¿no? Quien va a ser protagonista para que hunda a Echenique va a ser Castilla. Castilla promulga, pero Castilla a la vez lo sepulta, ¿no? Por lo tanto, Castilla va a llegar a su segundo gobierno, ahí tenemos, ¿verdad? Después de Echenique. 1855 a 1862, ¿no? Mira, abolió el tributo indígena y manubación de la esclavitud. Ahí tenemos, ¿no? Libertad a los esclavos, pero ya te había dicho. Eso fue una estrategia para llegar a su segundo gobierno. Vamos a tener también en su segundo gobierno a los ministros de la época. Y también pues va a haber una serie de decretos, ¿no? Abolición de la pena de muerte, va a establecer el sufragio universal, ¿no? El objetivo ganar pues más votos, ¿no? Periodo presidencial que duraría 4 años, ¿no? Hoy dura pues un periodo de 5 años. Estableció también la Constitución Política de 1856, ¿no? Entonces, son los principales aspectos de la prosperidad falaz, ¿no? ¿Qué más tenemos en su gobierno? Alumbrado público, el ferrocarril Lima-Chorrillos, va a haber 3 ferrocarriles, Lima-Callao, el de Tacna de Echenique y el de Lima-Chorrillos, abastece agua potable, genera la compañía de bomberos Unión Chalaca, monumentos a Bolívar y Cristóbal Colón, construye la penitenciaría central de Lima, ¿no? De los presos, promulga el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento, crea el departamento de Cajamarca, Piura y Loreto. También en su gobierno se crea el primer mapa del Perú, ¿no? Por el geógrafo Felipe Pasoldán, ¿no? Aquí está, el primer mapa establecido. Muy bien, también se va a generar en su gobierno el conflicto con Ecuador, que va a terminar con el Tratado de Mapangüe, 1858. Muy bien, eso es un poco de lo que hemos entendido. Lo vamos a complementar con nuestra asesoría del día de hoy y el SC, el examen de comprensión de clase. Lo estamos viendo en nuestra asesoría correspondiente al día de hoy.